es una biblioteca, una antología. Y como en las antologías de cuentos, no todos tienen la misma temática, ¿verdad? Una antología está compuesta de varias colecciones y cada colección tiene su tema. Sí. Entonces, en el caso de la Biblia también, aunque podamos encontrar cierta secuencia, secuencias que fluyen o secuencias que intentamos imponer, ¿verdad? Porque hay secuencias que en realidad no fluyen, pero los seres humanos y sobre todo nosotros en Occidente necesitamos como que siempre esa fluidez, un cierto orden es nuestra necesidad de control suplida, y en algo que tiene que ver con nuestra identidad y con lo que creemos y cómo vemos el mundo, es en esas cosas en las que necesitamos más control, ¿verdad? Poder saciar esa necesidad de control, porque eso se proyecta en el control que hay en nuestra vida. Y por eso las discusiones más fuertes pueden ser respecto de política y de religión, porque son temas que definitivamente orientan nuestra identidad. Entonces, problematizar mis creencias políticas o de fe implica, aunque esa no sea la intención, pero uno siente que se está problematizando su identidad. Y con eso no se juega, ¿verdad? Incluso quienes están dispuestos a ceder su identidad o a vivirla dependiendo de la de otros, pueden sentir esa invasión, ¿verdad? Nada más que no se expresa. Nada más cortamos canales de comunicación, ¿verdad? Y decidimos que mejor con esta persona o de este tema no vamos a hablar. Pero si hay algo que nos da la hermenéutica contextual y observar la distancia que hay entre nosotros y el pasaje, no solo geográficamente, sino en todo sentido. Hemos dicho y queremos reafirmar hoy, cerrando el libro de Génesis, que esta hermenéutica no problematiza para poner en tela de juicio la palabra de Dios. Nada más que hay una diferencia entre palabra de Dios y el libro impreso, el texto como tal. Y es ahí donde necesitamos diferenciar bien, que la hermenéutica contextual nos ayuda, para que no vayamos a hacer de la Biblia un ídolo. Porque cuando leemos en Éxodo, aunque todavía no nos toque Éxodo, cuando leemos en Éxodo que no nos hagamos imágenes y semejanzas de Dios, enseguida nos vamos contra la Biblia, ¿verdad? O contra todos los santos, o nos vamos contra otras religiones, y en realidad no te hagas imágenes de mí, ¿verdad? No me limites. No trates de contenerme. Yo sé que tú necesitas eso después de nunca haber tenido control en Egipto sobre tu vida. Yo sé que tú necesitas controlar tus creencias con más intención todavía. Pero aunque yo sé que existe esa tentación, no me conviertas en un objeto. No me hagas un ídolo. Mi maestra de teología feminista nos decía, si tú no puedes, y aquí se mencionó antes de que yo me congregara, pero escuché, en el momento en el que tú no puedes imaginar a Dios más que varón, adulto, diestro, de cierta tez, de cierta piel, en el momento en el que tú no puedes imaginarlo, por ejemplo, mujer, o como un menor de edad, en el momento en el que no puedes despegar a Dios de una imagen, te presento a tu ídolo, ¿verdad? Estás convirtiéndolo en un ídolo, estás humanizando, y no en el sentido positivo, ¿verdad? Estás transfiriéndole características humanas, y eso limita a Dios, y eso después también pone en controversia nuestra fe, o más que nuestra fe, cómo vivimos la religión, porque por un lado tenemos un Dios tan grande, y tan inmenso, tan inmensa, tan incontable, tan inimaginable, y por otro lado, esto es lo que dice Dios y lo que no. Esto es lo que Dios perdona y lo que no. Esto es lo que dice Dios, que es vivir. Y es una frase que escuchamos muy comúnmente en la vida de religión. Aquí está tu manual de vida. Cualquier cosa que necesites resolver, aquí está la respuesta. ¿No es así? ¿Cómo podemos considerar, cómo podemos
podemos vivir con esa contradicción en nuestro discurso de fe? ¿Cómo podemos hacerlo? Por un lado, Dios es inmenso y todo lo puede y nadie lo puede contener ni describir. Y grandes son tus obras, cuán grande es Él. Y luego, pero aquí está tu único y real manual de vida. Aquí está Dios. Es una contradicción con la que después vivimos. Algo venía de tu boca. Sí, no, es como un paso, digamos, está en lo que estás diciendo, ¿no? De algo muy grande, algo muy poderoso, algo de ahí, como un cambio muy radical, ¿no? Puede estar acá, hasta abajo, ¿no? O sea, ni siquiera de un momento a otro, ¿no? Ajá, exacto. Y Dios sí optó, o sea, por hacer las cosas, pero no más simples como lo hacemos cuando decimos que la Biblia es lo único y lo que dice en lugar de como yo lo interpreté, ¿verdad? No es lo que dice la Biblia, no es lo que dice Dios, sino como yo lo leí. Y es un acto de responsabilidad vivir en esa inconsistencia, vivir en ese caos pequeño, en el que yo quisiera controlar pero no controlo. Entonces, es parte de aceptar lo inmenso de la divinidad. Considerar que no me controlo yo en todo. Como decía el profesor de espiritualidad del seminario, todos tienen la verdad absoluta, pero nadie la tiene absolutamente. Y entonces esa hermenéutica contextual nos permite hacerlo de esta manera durante estas sesiones con Génesis, porque en este pasaje en particular hay un pueblo que en este pasaje, en este libro en particular, dentro del Pentateuco, que es la historia de un pueblo, estamos viendo la historia de un pueblo que vivió generaciones esclavizado, que vivió muy poco en donde fue su origen, que anduvo de allá para acá. Y en esa constante esclavitud y experiencia de mezclas culturales que tenían que ver con dinámicas de poder, donde ellos nunca estaban arriba. Entonces, lo que encontramos en el Génesis es testimonio de este pueblo al que le urge dejar evidencia, dejar texto, dejar historia que contar a los que vengan después, cuando uno muera, nosotros quiénes somos. A pesar de que a los ojos de los demás no somos nada. Somos esclavos, somos mercancía. Y todavía dentro de ellos, de ese pueblo esclavo, las mujeres y la niñez, ¿verdad? Que todavía era ciudadana de segunda categoría, de un pueblo que era de segunda categoría, ¿verdad? Entonces, de repente el pueblo dijo, si no dejamos testimonio de cuál es nuestro origen, si no dejamos testimonio de quiénes son nuestros ancestros, si no dejamos testimonio de cómo nosotros entendemos que el mundo se creó, que el mundo se dañó, que el mundo se multiplicó, que el mundo tiene tantos idiomas, que el mundo viene de tales lugares, que el mundo tiene diversidad de piel, todo eso lo están tratando de explicar, porque está el temor de, bueno, si no vamos a pertenecer a una sola tierra, nuestra identidad tiene que ir con nosotros. Entonces es una problemática de identidad bastante profunda, por lo cual no podemos acercarnos al libro de forma literal. Porque es tan grande el problema que más bien lo que podemos hacer para poder aprender otra manera de leer el Génesis es comparar un pueblo con problemática de identidad con un pueblo mexicano con problemática de identidad. Un pueblo mexicano con historias de origen prehispánicas, antes de la invasión, con historias de invasión, con heridas de invasión, de esclavitud. Y después de un pueblo, una familia y un individuo. Si yo fuera el pueblo, ¿cuáles son mis crisis de identidad personales? ¿Cuáles son mis ancestros, la gente que yo reconozco como mi nube de respaldo, esa gente que es viva, material o no materialmente presente, está allí, el barrio que me respalda, esa nube del Éxodo. Ya estaba brincando el Éxodo, ¿verdad? ¡Ay, auxilio! Sí, esa nube. Es súper poético eso, esa nube que de noche me ilumina y me calienta y que de día me da sombra y me refresca. Excelente imagen, pastora.
Entonces, en estas circunstancias, le hacemos más honor al texto del libro del Génesis, le hacemos más honor atreviéndonos a comparar un pueblo buscando identidad con un pueblo mexicano y con una persona en busca de su identidad. ¿Y en dónde entiende que encuentra a Dios? Que en el Génesis también y en el Pentateuco la idea es: encontremos a Dios en un árbol que se quemaba, encontramos a Dios en un pozo, encontramos a Dios en un sueño. Es decir, un pueblo que dice, como no tenemos un templo donde ahí resida Dios, Dios va a tener que viajar con nosotros, ¿verdad? Como no poseemos tierra, no tenemos un lugar, ¿sí? Realmente lo hacemos solito y lo llevamos No llegamos a cuestas, en el arca, llevamos nuestra arca, nuestro tabernáculo, nuestro pueblo que hace nuestra rama de Aarón, nuestras cosas ahí. Y se armaron un caparazón. Se armaron un caparazón. Se identifican y que nos dicen, ay, ¿te acuerdas? ¿No? El baúl de la reina, dice, ay, mira. Qué chido. Sí, exacto. Y eso se ve más claro en el Éxodo, al que todavía no entramos. En el Génesis es nuestro origen. A pesar de que no pertenecemos a un lugar que podamos llamar origen y le vamos a llorar por todos los siglos de los siglos, pero no vamos a volver. El asunto también es entonces ya en el Éxodo, bueno, y cómo vivimos, cuáles son nuestras reglas de convivencia, ¿verdad? Entonces, le hacemos más justicia a la lectura del Génesis haciendo esa problematización de nuestra identidad y reconociendo que el pueblo hebreo estaba en problematización de su identidad. El pueblo hebreo, para lo que trae energía es para identificar cuál es su razón, responder sus propias preguntas ontológicas, preguntas existenciales. Ajá. No les alcanza para darnos reglamentos estrictos que ahora tenemos que cumplir porque lo dice en Génesis tal. En Génesis dice que esto y por eso estos están condenados. A menos que se conviertan y se bauticen. Ajá. Sí. Entonces, no podemos acercarnos con el Génesis, con un pueblo que apenas lograba establecer su identidad, como si nos diera reglas de vida que tenemos que cumplir. Génesis tal, dice así, y entonces yo sacrifico, y entonces está bien matar, y entonces está bien la guerra, porque dice en Génesis tal, para lo que ese pueblo le alcanzaba. Hermanos, qué bueno que no me hayan pedido un consejo antes del citalopram, ¿verdad? Porque una persona deprimida, ¿sí? Y sin tratamiento y sin estabilidad emocional, para lo que alcanza es para platicarte su historia. A veces nos molesta y quiero decirle, ay amiga, te voy a contar una historia. Uy, por lo menos a ti te pasó esto. A mí esto, ¿verdad? Y secuestran la atención del vaciado. Bueno, uno se enoja, pero también uno piensa, no era la persona adecuada para acercarme a vaciarme. Está igual de necesitada que yo de vaciarse. Oye, ¿verdad? qué bonito lo que dices, porque me pongo a pensar, por ejemplo, cuántas veces en el libro, por ejemplo, de los Salmos, uno se encuentra una colectividad sumamente triste y hasta deprimida de lo que ha perdido, ¿no? En los ríos de Babilonia llorábamos y el pueblo y te decían los enemigos, ¿dónde está tu Dios? Entonces es ubicarnos también como una colectividad, un colectivo de personas que en su identidad pueden identificarse como un pueblo sumamente triste, donde pueden verbalizar sus pérdidas colectivas, pero también sus pérdidas. Y todos los pueblos tienen sus propios salmos de lamento, ¿verdad? No vale nada la vida, ¿verdad? Sí, Es un pueblo que apenas le alcanza para llorar su situación y para rescatar su identidad. No puedo acercarme al Génesis, a un pueblo que lo que necesita es vaciarse y establecer su identidad, esperando establecer reglas para mi vida y para la vida que yo le vaya a imponer a los demás. Entonces le hacemos más justicia al Génesis haciendo hermenéutica contextual, que tratando de preservar la pulcritud de un listado de reglas. Ajá. Y también así le hacemos más honor a nuestra propia vulnerabilidad. Porque si el Génesis lo vamos a utilizar para establecer los grandes héroes de la fe,
como en México decir, y Miguel Hidalgo, y Pancho Villa, y doña Josefa, y Bernabé Lara, y Isaac Pérez, ¿verdad? Como los mártires, los héroes de la fe. Y eso vamos a querer rescatar del Génesis tan herido. Y vamos a leer la Biblia en la que Moisés era perfecto, y Abraham era perfecto, e Isaac era perfecto, y Adán era perfecto, y solo no existía exacto. Y Agar era madre soltera. Y bueno, ¿verdad? O sea, ¿cómo lo hacemos? Nada más vamos a perpetrar esa crisis con la que los hebreos obviamente vienen en Génesis. No son los más aptos para un consejo de vida, una regla de oro que nadie debe romper, a menos que quiera salir de la gracia de Dios. Génesis es para acercarnos a la vulnerabilidad de un pueblo que apenas puede establecer sus propias reglas de identidad, para nosotros confrontarnos con esa fragilidad, honrarla y honrar la nuestra. Yo también tengo problemas de identidad. Yo también tengo dificultades y crisis. Yo también me siento como esa zarza en llamas. Y nadie me escucha. Y todavía viene y se quiere acercar con sus botas. Está viendo que, ¿verdad? Mis quemaduras, por Dios. Y en medio de todo eso, un Dios que, sin embargo, en medio de nuestras fragilidades, puede gritarle al que viene con mucha confianza: primero quítese el calzado. Porque esto lo que se está acercando es una cosa, y otra vez me estoy metiendo en el éxodo, ¿verdad? Nos jala el éxodo ya. Pero ¿por qué lo decimos? Bueno, en Génesis es la búsqueda de la identidad. ¿Cómo está mi identidad, verdad? ¿Quién soy? ¿Cómo respondo yo a esa pregunta? Igual que los hebreos trataron de hacerlo en el Génesis. Para entonces, después del quién soy, poder ir al éxodo y qué hago. ¿Cuáles son mis acciones? Pero primero, ¿quién soy? Muchas gracias. Gracias. ¿Quieres seguir grabando, papi? Nomás no le cortes. ¿Quieres seguir grabando? Cuando te canses, le puedes hablar a Caleb, a Beca, a Sam, y te pueden ayudar, ¿sí? Ok. Gracias, Liz. Vamos a seguir con la siguiente. Nos estamos adaptando porque Isaac ahorita está arreglando y todo. Entonces, yo voy a seguir con la mía, ¿sí? Esta es la última parte del acuerdo comunitario de Hay Educar. Algo pasa profundo que hoy le vamos a llamar modo impresora. En el modo impresora, bueno, la que yo conozco, es un modo impresora que tiene que tener las tintas más o menos equilibradas para poder imprimir un texto donde no falten colores, no falten márgenes. Y creí que hoy lo puse en práctica porque yo lo tenía de oídas como literal, pero no lo había vivido de una manera como muy, ¿cómo les diré?, personal. Es muy fácil para mí, en ocasiones, guiarme solamente por letra y no tener como una opción de ponerlo en práctica. Quiero decirles algo, juntamente con el curso que tuvimos con Carlos y lo que ha sucedido en estos últimos días, me di cuenta que el modo impresora es que la ira, el miedo, la tristeza, el desencanto o desagrado y la alegría tienen que estar casi aproximándose a un equilibrio balanceado. ¿Cómo? ¿Cómo puedo estar yo enojado al mismo tiempo y triste y contento? Ahorita, por primera vez en la vida, casi nos chocan dos personas al venir para acá, ¿verdad que sí? O sea, no, yo que me dedico a manejar, no me había tocado y hoy me tocó. ¿Sabe cómo anda la banda, va? Se nos metió un marcho. Sentí que el alma se separaba. Yo vengo más bien dicho, con una actitud que inclusive ahorita que nos adaptamos, exactamente en cierta medida, y que estamos en este espacio como si tranquilos, ¿estamos tranquilos? Estamos tranquilos porque precisamente para sobrevivir en ocasiones hay que adaptarse, pero adaptarse con una identidad que no esté encapsulada, sino que esté en constante contacto con la realidad, porque la realidad supera la idea. Este domingo fuimos a la misa con el presbítero Alejandro, ahí a la Sagrada Familia, ahí en Lomas, ahí en Himalaya.
presbítero Alejandro nos dio, adelante, bienvenido, aquí hay espacio. El presbítero Alejandro nos dio un tema que se llamaba esperanza, teología de la esperanza. Fue un momento bien catastrófico porque en el momento en que nos dio el espacio, nuestro grupo era bien rebelde y muy grosero. ¿A usted le tocó la sesión con nuestro hermano Martín en la casa de Gastón? Bueno, ese fue nuestro clímax de todos. Y mire que con Gude no nos fue tan bien. ¿Por qué sucede esto? Porque la idea de que cada quien se puede hacer cargo de sí mismo rondaba mi corazón y era parte de mi estructura principal. Ahora creo que el huerto vital tiene que cuidarse de tal manera que la pata que lo pise tiene que estar descalza, si no, ni se meta. Eso parece exclusión, ¿verdad que sí? Parece como que, el Pinto Pastorcillo se está poniendo mamilón, porque no deja entrar a cualquiera si nuestro logo y nuestro lema es una casa para todos. Pues sí es para todos, pero para aquel que quiera trabajar consigo mismo, autoobservarse y saber cuánto daño causa cuando no es consciente de su burra en un huerto vital. ¿Cómo se sentiría usted? ¿Cómo se sentiría usted si tiene un huerto con el que ha trabajado 20 años, 10 años, 5 años, 2 semanas, y que le ha dado su vida a ese huerto, el huerto lo ha cuidado a usted y usted ha cuidado al huerto, y que llegue alguien y pisotee su retoño en la ruina? Así se llama nuestro taller, ¿verdad? ¿Cómo se sentiría si todo su esfuerzo es pisoteado? Qué bueno que eso se ha dado a comer. Es igual triturado, partido y bendecido, pero no pisoteado. La cena del Señor que nosotros celebramos en algunas instituciones tradicionales, precisamente se parte, se bendice, se quema, se entra al horno, y todo es para que el cuerpo revitalice y sea lleno también el espíritu. Es muy diferente una plantita dada para comer a alguien que tiene necesidad a una plantita aplastada sin propósito. Volvemos a la impresora. Si usted, como dijo Carlos y como han dicho otros teóricos, no tiene la violencia con propósito, en un nivel equilibrado, es la ira, y si no está en pleno conocimiento de cuáles son sus umbrales y sus límites, el espacio liminal no sucederá. Tiene la posibilidad, bueno, hay posibilidad, disculpen. Hay la posibilidad de que cuando usted enfoca la ira sin dañar a otro y aplastarlo, se quita la chanca y pisa con sumo cuidado el huerto vital con todo y su ira, sin dañar a otro. En parte. Mire, hasta que no lo viva, no puede decir que es posible. Si la ira la trae desbordada, adelante, es de su casa, véngase, pásele. Pásele, por favor. Adelante, por favor. Adelante, por favor. Si la ira la trae desbordada, aún para bronquearse, decía nuestro tutor de Cultura de Paz y Mediación de Conflictos, si va a entrar con la ira con todo, es porque va a proteger vitalmente a los que están a su alrededor. Si no, ni le entre. Si es por ego, si es por tratar de defender algo que es indefendible, o si es por nomás mostrar el músculo, va a perder. Aunque en ese momento se noquea el chavo, la chava, el grupo, lo que sea. ¿Y cómo le hago con el miedo? Si es parte de mi identidad, lo que decía Liz, es parte de mi naturalidad, ¿cómo puedo traer el miedo equilibrado? No, cero miedo. Mire, hay una diferencia entre valentón y valentía. ¿El valentón cuál es? Fanfarrón y le entra todo sin ver consecuencias futuras o inmediatas. ¿El valiente cuál es? De la injusticia, ¿no?
No, pues, observa, se observa, equilibra y entra con lo posible para que su sustento vital no sea tocado. Y que si es tocado, su muerte glorifique más que la vida. ¿Cuál es la otra? El miedo, la tristeza. ¿Cómo puede equilibrar la tristeza para que ande en modo impresora y pueda imprimir vida en huertos vitales, no solamente imponiendo, sino desde la proposición? ¿Cuál es la forma equilibrada de la tristeza? Hay una parte bien bonita para la tristeza, ¿sabe cuál es? La nostalgia y la memoria. Una tristeza equilibrada hace que recuerde el daño que impuso por su descontrol de impulsos. No se le olvida, por lo tanto, vive alegre y triste a la vez porque no vuelve a caer, porque sabe el daño que hizo. Lo siente en carne viva. No es algo que yo le conté o que usted lo leyó en un libro. Lo vivió en carne viva. Lágrimas profundas de alguien que le ama con todo su corazón. Si no lo entiende, ¿sabe qué pasa? Lo vuelve a repetir. Y cada vez que lo vuelve a repetir, lo hace con menor conciencia. ¿Cuál me falta? Alegría y desagrado, ¿verdad? Para poner 5 más o menos. Termino con estas dos. ¿Cómo sería la manera equilibrada? Bueno, la de tristeza, acuérdense, es memoria y nostalgia. Historia viva. También equilibrada con las alegrías que ha puesto en el corazón de otros cuando ha controlado sus impulsos. ¿Qué pasa con un diabético? Con un diabético que todavía hay posibilidad de que se sane sus órganos internos. Mucho tiempo le entró a la grasita y a la azúcar, así como yo. ¿Qué pasa cuando se nos ofrece un pastelón con una coca bien friota? Bueno, nadie toma pastel con coca, ¿verdad? Yo, para hacer mi pasado. Bueno, póngale lo que más le guste y que precisamente necesita control de impulsos. No es que no coma, es que mida la porción. ¿Cuánto cuesta medir la porción? Y más cuando está el banquete, ¿no? O sea, te lo puedes aventar todo y tienes que controlarte porque haces daño a tu cuerpo y haces daño al proyecto de vida que es conjunto. La alegría en equilibrio. ¿Cómo se puede vivir una alegría en equilibrio? Modo impresora. Una alegría que no te haga impulsivo. Exacto. Muy bien, esa es una parte importantísima. Es una alegría que no aplasta, que no impone y que no se sobrepone a la alegría de otros. Dice un proverbio que quien añade alegría de una alegría profunda, no añade con ella tristeza. Dejémoslo en un proverbio. ¿Sabe quién lo dijo? El Salmón. La alegría tiene que estar entonces, bueno, la alegría puede estar equilibrada cuando precisamente usted sabe que lo que tiene es para compartir. ¿Sí? ¿Qué dice la canción de Lila Downs? Sí, claro que sí. Todo lo que venga es para mí. Si lo puedo compartir, entonces es donde vivir. Si usted sabe que lo que viene a usted es para compartir, la alegría se equilibra. Y tiene lo suficiente y no guarda cosas que nunca se va a gastar y no tiene cuentas de banco que nunca va a usar y vive el presente y lo equilibra con su gente. Desagrado y terminamos. Llega el momento en que en el espacio de círculo vital uno se vuelve un menso. Y deje de usted de pensar en manso. La persona que ha sufrido crisis y pérdida sabe que no puede ser menso en ninguna circunstancia. No tiene que ver con la ira, tiene que ver con que aborrezca y le desagrade
la actitud y la conducta no trabajada. No es pecado. No está mal. Decirle a una persona, ay, jeque. Bueno, no tanto, lo digo. Me desagrada. Prefiero tenerte lejos, porque no quiero hacer ningún tipo de daño, del cual me arrepienta y que no pueda, por ninguna razón y ninguna circunstancia, restituir el daño. Tienes dignidad, eres digno y eres valioso.